Muy buen día, mis queridos hermanos. Hoy estamos recordando Domingo de Resurrección. No es un día cualquiera, no es un recordatorio cualquiera. Es el evento más importante porque marca un antes y un después en nuestras vidas. Y creo que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Quiero compartir con ustedes algo al respecto de lo que es la resurrección de Jesucristo. Lo que fue, pero principalmente lo que implica para nosotros hoy, los resultados, todo el beneficio de la resurrección de Jesucristo. Y quiero compartirles lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículos 6 y 7, donde la respuesta les daba a una de las mujeres que fue allí y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es palabra del Señor. Y Él lo había dicho antes de que acontecieran estas cosas, ¿no? El escenario donde sucede todo esto era en un ambiente difícil, era un ambiente de mucha confusión, mucha tristeza, mucho dolor en la gente, estamos hablando de los seguidores de Jesús. Indudablemente que algunos tenían sentimientos de culpa, habrán estado choqueados, confundidos. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que días atrás ellos estaban mirando a Jesús desde otra perspectiva. Era Jesús que venía y el pueblo le reconocía como el enviado de Dios, como el Mesías, aquel que iba a liberar a su pueblo. Y de un momento a otro, de un día a otro, de una noche a otra, el escenario había cambiado. Era como si todo se hubiera dado la vuelta y ahora estaba cabeza abajo. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en tan poco tiempo? Yo creo que vos y yo hoy podemos pensar un poquitito en eso, cómo las cosas pueden cambiar tan rápido. De una expectativa tan grande, después ver que el escenario es totalmente diferente y nos parece que eso no es positivo. Cuando nosotros nos guiamos con nuestros ojos carnales, diríamos, y no con los ojos espirituales, nosotros podemos caer en un doble ánimo. Es decir, un día nos sentimos a la cima, estamos allá, al siguiente día nosotros nos sentimos allá en el lugar más bajo. Y si nosotros nos movemos en ese círculo, vamos a terminar en un estado de incredulidad. Y eso es muy peligroso. Jesús le había llenado a los discípulos con muchas promesas. Pero ellos al vivir por la vista humana, ellos fueron presa fácil del temor y de la desesperación, de la duda por sobre todo, ¿no? Lo bueno es que el Señor no dejó de ser quien es, a pesar de la debilidad de todos nosotros sus seguidores, no solamente ahí de los discípulos. Recordemos algunas situaciones cuando el pueblo hebreo había salió de la esclavitud, atravesó todo el desierto y estaba ya tomando las tierras que Dios le había dado por heredad. Josué había declarado en el capítulo 21, versículo 45, dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Repito, todo se cumplió. Pablo en su epístola a los Romanos declaraba lo siguiente, ¿no? Y dijo, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Dios es fiel a su palabra. Jesús le anticipó a sus discípulos de su muerte y de su resurrección, ¿no? En Mateo 16,
Versículo 21 registra lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Dice que comenzó a declararles. Eso significa que fue el inicio de compartirles al respecto de lo que iba a acontecer. ¿Qué cosa? Dos. Uno, que él iba a morir, y segundo, que él iba a resucitar al tercer día. Vamos a detenernos aquí un momento. Quiero hacer un poquitito estas preguntas y quiero que consideres algunas de ellas. O mejor, que consideres todas estas preguntas. ¿Qué dijo el Señor de qué eventos iban a suceder en los últimos tiempos? ¿Qué dijo el Señor al respecto de la situación de sus hijos en los últimos tiempos? ¿Qué dijo el Señor de cuál sería el desenlace final? ¿O de cuál será el desenlace final? Otra pregunta. ¿Qué dijo el Señor de lo que quiere que nosotros hagamos? ¿De cuál debe ser nuestra respuesta a estas situaciones? Yo creo que todos, o al menos la mayoría de nosotros, tenemos la respuesta a cada una de estas preguntas, ¿no? Pero la pregunta principal es, ¿crees en las promesas que Él hizo de lo que Él va a hacer en cada una de estas situaciones que se van a presentar? Es la palabra de Dios que anticipa lo que va a suceder, y es la palabra de Dios que anticipa la intervención de Él en estas situaciones. Hay buenas noticias. Hoy es domingo de resurrección y quiero mencionarte algunos resultados de lo que hoy nosotros estamos recordando. Hoy recordamos que Jesús venció a la muerte. Y saben que venció al aguijón de la muerte, que es el pecado. Hoy recordamos que Él es la primicia y nosotros estamos detrás de Él, yendo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Hoy recordamos que la confirmación de todo lo que Él había dicho nos hace entender que Él es el Hijo de Dios, el que tenía que ser enviado por parte del Padre. Eso nos diferencia ante cualquier, diríamos, grupo religioso, más que grupo religioso, a cualquier fe que hay en el mundo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hoy nosotros recordamos que toda potestad le fue dada a Jesús, y Jesús nos entregó a nosotros toda esa autoridad, a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos. Hoy nosotros recordamos que no es vana nuestra fe. Pablo decía, qué miserable de nosotros si es que todo esto es una mentira. Pero con la resurrección de Jesús, nosotros creemos que todo lo que Él dijo es verdad. Hoy nosotros recordamos que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que está en nosotros, está con nosotros y está por nosotros. Esa es una poderosa verdad, es una realidad que debe de nosotros, a nosotros debe llenarnos de fe, de gozo, de seguridad, de confianza y de un propósito que nosotros tenemos aquí en los días sobre la tierra. Hoy nosotros recordamos que tenemos una esperanza viva, una herencia, que por cierto nosotros lo vamos a tomar por posesión. Hoy nosotros recordamos que también Él subió a los cielos y que va a venir por segunda vez y será para juzgar al mundo, juzgar a los hombres. Nosotros recordamos hoy que Él está sentado en el trono a la diestra del Padre.
¿Y saben qué? Está intercediendo por nosotros. Hay tantas cosas que podríamos mencionar aquí, pero quiero recordar con ustedes lo que sucedió esa mañana de la resurrección. Lucas 24 relata lo siguiente. Dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es de vuelta lo que el Señor ya había anticipado. Nosotros tenemos que entender esto. El Señor tiene una línea trazada y nadie tiene el poder de desviar o de truncar su propósito. Dios tiene una línea trazada. Él es un Dios de propósito y nada lo toma por sorpresa. Confiemos en el Señor. Luego hay una indicación y Marcos, tenemos que ir viendo un poquitito lo que los diferentes evangelistas van rescatando. Y él dice: pero vayan ustedes y díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le van a ver, como les dijo. Hay dos cosas aquí importantes que yo quiero rescatar. Primero, Jesús toma una actitud reconciliadora. Y gracias a Dios por eso. Es lo primero que Él hace. Él le hace llamar a quienes le habían negado. Y es una mención especial otra vez dentro de ese grupo, que es a Pedro. Ni puedo imaginarme el sentimiento de culpabilidad que habrá tenido Pedro en esos días y en ese momento, ¿no? Ellos estaban con fuertes sentimientos de devastación. Ellos se sentían devastados, se sentían destrozados. Todo lo que habían soñado era como que eso se había hecho humo, y habrán pensado que construyeron todo sobre una base firme, pero después le habrá parecido que eso no tenía sustento. Estamos hablando del razonamiento humano cuando nosotros no vemos con los ojos de la fe. Y Jesús le hace llamar a ellos para sanarles. Esto es bueno que nosotros entendamos. Lo primero que el Señor hace con nosotros al tener ese encuentro es llevar nuestra culpa. Es decirnos: yo cargué sobre mí tus pecados. Es decirnos: yo te libero de todo peso, de toda culpa, de toda condenación. Y vengo a sacarte del pozo oscuro. Gloria al Señor por eso. Nosotros hoy podemos encontrarnos con Él. Y este es el segundo punto. Jesús quiere que nosotros le veamos a Él resucitado. Qué verdad tan emocionante. Hoy uno puede salir hoy no podemos salir a turistear, pero uno puede hacer un recorrido, inclusive de manera virtual, y van a ver diferentes lugares históricos donde muchos héroes de diferentes tipos de fe están hoy enterrados. En el caso de Jesús no vamos a encontrar el lugar donde Jesús quedó, porque Él resucitó. Y Él quiere que nosotros le encontremos a Él resucitado. Acá el ángel le dice: Él se adelantó a ustedes y les espera en Galilea, ¿no? Estaba viendo, y seguramente muchos de ustedes habrán visto esta película sobre la resurrección de Jesús. Y era emocionante ver cuando los discípulos reciben esa noticia y se dispusieron, pero así de una manera automática, respondieron y prepararon su maleta para ir al encuentro con Jesús.
a nosotros nos dijo y nos dice el Señor: yo voy a ir y voy a preparar morada para ustedes. Voy a ir y luego voy a volver para llevarles conmigo. Es decir, que Él también quiere tener un encuentro con nosotros. Y también nos dice Él: aquí yo estoy a la puerta. Y yo llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él y voy a estar con Él y voy a cenar con Él. Te repito, el Señor quiere tener un encuentro contigo. Y aquí se dan dos situaciones. Son como dos tipos de encuentro. Y el segundo encuentro, el que el Señor espera tener con nosotros más adelante, tiene un requisito, tiene que haber primero un encuentro aquí, un encuentro espiritual con Él. No se puede dar el segundo si no se da el primero. Pablo, queriendo que la gente tenga ese primer encuentro con Jesús, dice en un momento, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, el Señor está cerca. El Señor está cerca de aquel que le busca. Él está allí. Y quiero dirigirme un momento a las personas que están viendo aquí y que todavía no tuvieron ese primer encuentro. Yo creo que las condiciones que el Señor está preparando en el corazón de la gente es propicia para que tome una decisión por Él. Podés encontrarle a Jesús. Él te está esperando, Él está cerca tuyo. Y quiero parafrasear diciendo de esta manera, o graficarlo y decir, Él está a un paso de fe. Él está a un paso del arrepentimiento. Él está a un paso de la entrega de tu voluntad para tomar la voluntad de Él. Él está allí cerca tuyo. Y es la brillante oportunidad que Dios te da para que vengas a Él, tengas un primer encuentro con Él, hagas las paces con Él, Él sane tu corazón, Él salve tu alma y próximamente juntos vamos a tener un segundo encuentro con Él y va a ser un encuentro glorioso porque Él nos está esperando y Él quiere tener ese encuentro con nosotros para que sea por toda la eternidad. Y antes de avanzar yo quiero que puedas cerrar esta parte, que puedas tomar una decisión para este primer encuentro. Yo quiero guiarte con una oración cortita, ahí donde estás, solamente con algún celular, alguna computadora, y tomes un poquitito la seriedad de este momento. Y quiero que repitas, puedes hacerlo despacito, no es necesario que levantes la voz, pero que lo hagas con fe, para que tengas este encuentro con el Señor. Y quiero que repitas conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te agradezco porque diste tu vida por mí y porque resucitaste y porque me llamas a tener un encuentro conmigo. Estoy aquí, quiero tener ese encuentro contigo. Te pido perdón y puedo sentirme identificado o con los discípulos o como ese ladrón que estaba ahí al lado tuyo en esa cruz. Soy pecador, pero quiero que me salves. Toma mi vida, limpia mi corazón con esa sangre que derramaste ahí en esa cruz. Perdóname y sálvame para siempre. Toma mi vida, toma el control de todo mi ser. Quiero que sea para ti por siempre y quiero vivir contigo por siempre, por toda la eternidad. Gracias, Jesús. Amén. El primer encuentro
nos da a nosotros la confianza para ese segundo encuentro con Él. Él nos espera. Qué verdad más gloriosa. El Señor quiere tener un encuentro con nosotros y un encuentro glorioso. Quiero seguir un poquitito el Evangelio de Marco en el capítulo 16 da este relato. Yendo ella, María, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cuál es el cuadro repetido acá? Bueno, primero Jesús se hace ver, pero también aún a pesar de eso los propios discípulos no creían. La incredulidad es un enemigo fatal. Es un enemigo. Es un enemigo al Señor, al propio Dios, porque le estamos disminuyendo a la altura de los hombres. Saquemos a ese enemigo. Y yo te exhorto, créele al Señor y cree a su palabra. Él murió, pero también resucitó. Y antes de ascender, Él dijo cosas poderosas a sus discípulos. Y dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, de vuelta aquí la fe, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos, y estos sanarán. Te vuelvo a decir, cree en el Cristo resucitado, cree en su palabra, cree en todo lo que Él dice. No seamos incrédulos, porque podemos perdernos las bendiciones más ricas del Señor. Hoy te animo en esta mañana. Es un domingo especial. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me recuerda a mí? Principalmente que Él había prometido algo y Él lo hizo. Y eso produce un antes y un después en todos aquellos que creen en Él. La obra de Jesús en la cruz y la obra de Jesús a través de su resurrección son tan poderosas que si tenemos eso en nuestro ser y en perspectiva en todo el tiempo, vamos a tener una vida victoriosa, una vida poderosa, porque su espíritu, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, está hoy en nosotros. Quiero que celebremos hoy la resurrección del Señor. Vamos a hacerlo. Y vamos a recordar un poquitito también lo que fue el momento donde Él compartió con sus discípulos lo que iba a acontecer, que su cuerpo iba a ser entregado, que su sangre iba a ser derramada, pero que después, al tercer día, Él iba a resucitar. Oramos. Padre, gracias te damos. Cuántas gracias, Señor, muchas gracias. Celebramos tu resurrección. Eres grande, eres poderoso, eres único, no hay nadie como tú.
La historia no puede registrar a nadie que se pueda comparar a ti. Te agradecemos porque resucitaste. Nosotros hoy podemos tener acceso a la presencia del Padre. Podemos vivir una vida victoriosa. Podemos tener una esperanza viva. Y queremos vivir todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra con el Cristo crucificado, con el poder del Espíritu en nosotros y a través nuestro para hacer aquello que tú nos has encomendado. Queremos vivir para ti, Jesús. Gracias por la obra que hiciste. Eres maravilloso y eres bueno. Y hoy celebramos tu vida y la vida que nosotros podemos tener por ti, gracias a que tú has resucitado. Bendito tu nombre por siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi querido, mi querida.